Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito sea Dios. Pero bueno, lo bueno es que Dios es misericordioso, Padre. Bien, bendito sea Dios. Qué bueno. Pues me da mucho gusto saludarlos, queridos amigos. Hay varias noticias. Primero, el famoso padre Adam Cotas, que se ha vuelto viral por su forma de predicar, muy simpático, muy con cara de inocencia, pero con una risa muy fácil y contando chistes y demás, que había dejado la fe católica. Él se ordenó para la diócesis en Santa Rosa y luego se fue a Las Vegas para servir en la diócesis de Las Vegas, pero allí se unió a la Iglesia Católica Polaca Nacional, la cual es una iglesia cismática que surgió a principios del siglo pasado y que él estuvo celebrando en la Iglesia Católica Polaca, siendo él polaco originario. El día de ayer sacó un video en el cual pedía perdón a todos porque él pensó que era una opción el ser católico polaco, pero dice, me he dado cuenta del error tremendo y lamento mucho el error en el que hice caer a mucha gente. La iglesia única en la cual se debe de servir es en la Iglesia Católica Apostólica Romana, e invito a todos los que me siguieron y a aquellos que no creen que se unan a la Iglesia Católica Apostólica, en la cual seguimos y somos fieles al Papa en Roma y a sus obispos y sacerdotes. Entonces ha pedido perdón públicamente y ha regresado a la fe católica. Así que oremos por él y oremos por aquellos que cayeron en el error. Es decir, Cristo fundó una sola iglesia y esta iglesia, con todos sus errores, con todos sus pecados, ha seguido fiel a Cristo. Así que es una alegría que el padre Adam Cotas, haya regresado a la fe católica, apostólica y romana. Muy bien, así que pidamos por él. Bueno, hoy tenemos dos santos que celebrar. ¿Tú te acuerdas quiénes son, Esperancita? Pues yo escuché que es Santa Josefina y el otro ya se me fue, Padre. Se lo tenía Pero aquí. ahorita lo pescamos, no te preocupes. Sí, usted agarra el otro, sí. Fíjate que se trata de San Jerónimo Emiliani. Ándale, ese. Yo estuve ahí en Lomas de Rateros, Lomas de Plateros, en Mixcoac. Mixcoac es una palabra náhuatl que dice señorita Pato, Mixcoac. Allí en Lomas de Plateros estuve en la parroquia de San Jerónimo Emiliani. San Jerónimo Emiliani nació en 1486 en Venecia y en sus primeros años fue militar y él cayó prisionero y recordó las palabras de Cristo que dice que ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde la vida eterna? Entonces prometió que si era liberado, él se dedicaría a servir a Dios. Y justamente en 1531 fue liberado y él, en esa época vino la peste negra en Europa y él se dedicó a servir a los que estaban infectados. Él mismo cavaba las tumbas y los llevaba a enterrar porque nadie quería acercarse. Pero durante la peste hubo muchos niños huérfanos y entonces él se dedicó junto con otros nobles, amigos suyos, a edificar dos edificios para atender a los niños, uno para las niñas y otro para los niños, en los cuales les daba cobijo, alimento y educación. Pero en ese entonces se dio cuenta de que había muchas mujeres que habían quedado viudas y que no tenían otra opción que la prostitución. Entonces creó una casa para ellas, para proveerles educación y entrenamiento para hacer bordados, costuras y demás, y poder sostenerse de una manera digna. Junto con los que lo siguieron, formó una orden religiosa que es para los
el servicio de los pobres, una orden de servidores de los pobres. Pero se les conoció de otro nombre por el lugar donde lo había fundado. Posteriormente vino otra epidemia y él, sirviendo a los que estaban enfermos, se contagió y murió a la edad de 57 años, justamente un 8 de febrero. Así que es San Jerónimo Emiliani. Y la otra es una santa muy interesante, que incluso hay una vida de ella, una película. Ella vivió como princesa en una familia noble de una tribu africana, no sabemos cuál. Y a su hermana se la habían robado anteriormente y a ella, a la edad de 9 años, se la robaron y hicieron una matazón en su tribu y demás. Y entonces, como ella logró sobrevivir, le pusieron el nombre de afortunada, Bajita. Ella no recuerda su nombre auténtico, ni de dónde era, ni nada. O sea, a la edad de 15 años le hicieron 114 incisiones de tatuaje y para evitar que se infectara le pusieron sal durante un mes y fue vendida 5 veces. Entre ellos, en una ocasión, la vendieron con unos musulmanes que el hijo mayor quería abusar de ella, como no quiso, entonces la acusó de ladrona, la flagelaron y estuvo 3 días inconsciente y quedó marcada por los latigazos. Posteriormente la vendieron a un italiano que la trató muy bien y cuando llegaron la invasión de unos musulmanes, entonces él regresó a Italia y ella insistió en regresar en irse con él. Y entonces en Italia se le puso a cargo del cuidado de una bebé y de la esposa. Ahí pasó algunos años. El esposo tuvo que ir otra vez a sus asuntos en África y le encargó el cuidado de la esposa y de la niña. Y ellas fueron internadas en el noviciado de unas religiosas y cuando regresó por ella exigía llevársela y la defendieron diciendo no, de acuerdo a las leyes de Italia, no existe la esclavitud, así que Bajita es libre y ella decide si regresar con usted o quedarse aquí. Entonces ella decidió quedarse en el convento y fue posteriormente en el año de 1909, fue bautizada y confirmada, decidió tomar el nombre de Josefina Margarita Afortunada, Bajita, pues es el nombre que le habían dado. Y ella profesó sus votos religiosos en 1915 y se dedicó a los cuidados de la cocina, de la puerta y de atender a los más necesitados, a los pobres. Pasó el tiempo y ella se dedicó a entrenar a los misioneros que iban al África sobre las costumbres y cultura del África y les enseñaba el idioma y demás. Finalmente ella murió ya en el año de 1945 y fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. El día de hoy, 8 de febrero, en honor a ella, se hace la oración por evitar el tráfico humano. El tráfico humano que sigue existiendo hoy en día y del cual hay que advertir a los padres de familia sobre este peligro que corren sus hijos, porque en un curso que nos dieron en la diócesis se hablaba de cómo se engancha a los muchachos y a las muchachas sobre todo, por gente que finge ser de la edad, y que empiezan a insinuarles a las chicas de que son muy bonitas y como tienen complejo de feas o se sienten minusvaloradas, entonces le empiezan a decir, no, es que eres muy bonita, tu familia no te aprecia, qué hermosa eres. Oye, fíjate que tengo un amigo que tiene una agencia de modelos,
pero necesito mandarle tus fotos, puedes tomarte algunas fotos en ropa interior y luego, a ver, te necesito que te tomes unas fotos desnuda. Oye, estás muy bonita, fíjate que te voy a llevar con este agente de modelos y vas a tener una carrera triunfal en Europa y demás. Entonces ellas se enamoran, conocen a este tipo, y empieza a decirles que, oye, necesito un favor, fíjate que necesitamos pagar para tu inscripción, pero pues no tengo dinero, no podrías hacerme el favor de de ir a una fiesta en el cual te van a dar dinero y entonces empiezan con trabajos sexuales y luego para evitar, llegan a extremos como por ejemplo el tatuarse en el interior del labio el precio que cobran, de tal manera que les dicen que ellas enseñan a los posibles clientes el labio donde está tatuado el precio. O sea, son estrategias que se usan, pero también, sobre todo a través del Internet y de las páginas. Es por eso que los papás deben de estar vigilando eso. El tráfico que se da muchas veces en países asiáticos o en países europeos. Yo estuve en Rumanía y realmente los salarios son muy bajos. Equivale a $300, 300 euros el pago de un profesional. Entonces, muchas mujeres hermosas, porque en Rumanía hay que ver qué mujeres tan hermosas hay, son engañadas por agencias que los van a traer a Estados Unidos o algún otro lugar, les sacan el pasaporte, la visa, y cuando llegan aquí les piden el pasaporte y la visa, el pasaporte lo retienen ellos y las obligan a prostituirse. Es el tráfico que se da hoy en día. También no se diga con los árabes. Incluso las mujeres que viajan sola por algunos países son secuestradas en ferrocarriles o en transportación y son vendidas ante árabes que las pagan como esclavas. Y sigue existiendo el tráfico humano, incluso con niños secuestrados para tráfico de órganos en el mercado negro, para quienes necesitan trasplante de hígado, de riñones, de corazón, etcétera. Entonces, es muy activo y es muy peligroso el tráfico humano hoy en día y necesitamos orar para que esto ya se termine y para que las autoridades tengan mucho cuidado. Pero eso empieza desde la propia casa. Así que papás tienen la obligación, mientras son menores de edad sus hijos, de revisar los celulares, ver las páginas que visitan, ver el internet, porque se pone muy en riesgo la salud de estos niños, pero sobre todo tratar a sus hijos y advertirles de esos peligros que hay y de tratar a los hijos con tanto amor que realmente no busquen en otro lado lo que deben de encontrar en su propio hogar. Amor, comprensión, diálogo, saberlos escuchar, y no censurarlos, sino orientarlos, ayudarlos. Y esto no crean que está lejano de su hogar. Aquí en mi parroquia, en Mammoth Lakes, ha habido casos de chicas que sus propios tíos les han empezado a pedir fotografías desnudas y demás, y que quieren abusar de ellas. Entonces, eso es el caso de un tío, gracias a la mamá, ese tío está en la cárcel, aunque toda la familia se puso en contra de él, pero es un depredador. Entonces, aunque sea de la familia, muchos casos de abuso familiar, de abuso de menores, empieza con gente que confías, con los padrinos, con los tíos, con los abuelos incluso, o incluso con los padres. Así que hay que estar muy al pendiente. Y ustedes, chavitos, si hay alguna situación incómoda, vayan con alguien que les tengan plena confianza, ya sea mamá, papá, o recurran a un sacerdote, o a las autoridades. Pero eso es algo muy importante. Una de las clases que damos en la catequesis y que es lo primero que se da es lo que se llama círculo de gracia, que es advertir a los niños y a los padres, yo lo hago con los padres de familia,
y con los niños acerca de lo que es el círculo de gracia. Y empiezo con ellos a hacer un ejercicio, que es levantar los brazos, abrirlos, las piernas, abrirlas, o sea, todo eso hasta formar un círculo. Y ahora alrededor, los brazos extendidos de uno al otro lado y formar, voltearse de un lado para otro. Y digo, ya vieron, hicimos un círculo. Bueno, ese es tu círculo de gracia. Quien se aproxima más cerca de ese círculo, a lo mejor trae malas intenciones, o tú sabes bien a quién le permites acercarte a ese círculo. Puede ser alguien que tú conoces y que te quiere mucho y que te puede abrazar porque tú se lo permites. Pero tú sabes también que hay caricias incómodas. Eso no lo permitas y no permitas nunca que diga este es nuestro secreto, porque no hay secretos para los menores. Tienes que decirle a papá o a mamá lo que está pasando. Aunque sea alguien que de muy tu confianza o pariente tuyo, tienes que advertirlo. Eso es el círculo de gracia, en el cual nadie puede entrar a menos que tú autorices, y aún así tú sabrás lo que es una caricia de cariño y una caricia incómoda. Cuando es una caricia incómoda, sea quien sea, tienes que recurrir a alguien de tu plena confianza que te puede proteger. Eso es algo muy importante, ¿ok? Bueno, ahora sí, mi querida amiga, ya hablé mucho. Cuéntame. No, claro que no, padre. Habló con mucha certeza y precisamente a nosotros le llamamos ambiente seguro. A nosotros nos toca ser catequistas en nuestra parroquia y tenemos que dar esta clase, se llama ambiente seguro y hablamos de Claro este que sí, y círculo. los sacerdotes también debemos de tomarlo. Ujú, También debemos de tomar un programa que se llama Virtus, ujú. que es acerca de prevención, acerca del acoso sexual y demás. Aunque realmente hoy todo es acoso, decía un tipo, no hombre, ya todo es acoso. Un par de señoras me preguntaron, ¿qué hora tiene? Y dije, tengo un cuarto para las 2 y me acusaron de acoso sexual. Pues no, Falta de sí, inteligencia, padre. sí, no, por eso mi reloj es tan fino que en lugar de dar el cuarto, da la suite. Da la suite, sí, pero Y las manecillas tienen guantecillos. es que Ujú. usted es muy generoso. Bueno, bien. Pero aparte tiene un dibujito ahí que lo identifica, ¿verdad, padre? Ujú. Muy Muy bien. bien. Ok, mi querida amiga, tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja, o qué sé yo? Échatelas. Pues hasta el momento tenemos 2 preguntas. Oh, Pregúntame. claro que sí, pues así es su programa Pregúntame. Y pues, tenemos en una, 2 en una, que vienen de lo mismo, pero usted va a dar la misma respuesta. Nos pregunta nuestro amigo de Stockton, ¿Cuál que de todos los amigos de Stockton? ay, se me fue su nombre. Gerardo, me parece que se llama Gerardo Muy bien, Serrano. Gerardo Se me Serrano, hace que mucho sí. gusto, Gerardo. Sí, no miré Gracias. su nombre, pero me parece que es él. Dice que me envió una imagen de un rosario que va en el dedo, como un anillo, que es como Así como el que yo traigo, no, no, es uno bueno, que el mío trae, está más bonito porque está hecho especialmente. no, pero Por eso, ese es de puro ese es oro, pare. No, ese es de puro orégano, el suyo. no, es mío, no es de orégano, es mío. Es de oro. Muy bien. No, el que él mostró es uno que trae el misterio de un rosario, muchas bolitas. Es como una ruedita Pues con, también, sí, con ya. 10 Hay bolitas de y diferentes después. formas, pero Ujú. yo lo traigo aquí como un anillo porque es más práctico para mí mientras voy manejando y Oh, rezando. entonces sí es. Oh, sí, 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 es un cierto, rosario, sí, padre. Sí, no, no, exacto. disculpe. No, no Es alcanzaba a el, ver, pero sí, sí, cierto, ya lo vi. es el Ahora, rosario y ajá. entonces voy rezando las Aves Marías y el Padre Nuestro. Oh, Este, sí. entonces este es un rosario el que trae. Ah, muy Ujú. bien. Sí, es algo parecido, nomás que yo pensé que era nada más su anillo. Sí, es algo similar, Sí, es nomás un que el otro tiene misterio. bolitas Ujú. y tiene una crucita. La pregunta es si este rosario tiene licencia eclesiástica. Obviamente, sí. Además, no necesita licencias, el Santo Rosario y es un misterio. Y sabes cómo se dice misterio en chino, ¿verdad? No, padre, pues con los chinos no Chan, me chan, chan, chan. sí, es cierto. Bueno, Ya me había pero dicho es antes, pero un se me misterio olvidó. del Rosario. Entonces, reza 5 misterios o 15 misterios o todos los misterios que quieras
pero te sirve para ir rezando para no perder la cuenta. Entonces, esto es lo que yo traigo y de esa manera rezo el rosario mientras voy manejando, mientras voy caminando, mientras estoy esperando en la sala de espera o lo que sea. Es muy práctico rezar el rosario. Lo traigo a la mano. ¿Ok? Sí, pues esa era la pregunta y junto con esta decía que si tiene que si el que lo invitó tenía licencia eclesiástica, De manejar yo creo que sí, ¿no? ¿no? De inventar este rosario. No, eso es algo muy antiguo, Oh, desde muy hace bien. mucho. Ok. Entonces ahí está la respuesta. Sí es permitido y sí tiene licencia. Muy bien, Así es. tenemos otra pregunta, Yo padre. también tengo licencia de manejar. Sí, cuídala. Y cuídala con las Ujú. infracciones, padre, porque esa en un minuto la pierde. Ojalá que no, usted no la pierda. Nos Ok. dice nuestra amiga Gloria Rico Lemos. Buenos días, padre. Me da mucho gusto poder entrar en su programa. Pregúntame. Y en la pregunta dice, padre, Jesús nos dio un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado. ¿Es el mismo segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Mira, mientras que el mandamiento de la ley de Dios es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo. Es decir, es la regla de oro que nos da Jesús. Trata a los demás como quisieras que los otros te trataran a ti. Nunca le hagas nada a nadie que no te gustaría que a ti te hicieran. Entonces, esto es, si yo tengo hambre, debo de considerar que los demás tienen hambre y debo de compartir mis alimentos. Si a mí no me gusta que me falten el respeto, no debo de faltarle el respeto a los demás. Si a mí me gusta que me quieran, yo debo de querer a los demás. Eso es lo mismo, ¿no? Pero Jesucristo nos da un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, ya no como tú te amas a ti mismo, sino como yo los he amado. ¿Y cómo nos ama Jesús? Uy, nos ama no hasta la muerte, sino más allá de la muerte. Él ha vencido la muerte, ha resucitado para que tengamos vida y vida en plenitud. Eso es la forma como Cristo nos ama. Nos ama no solamente porque merecemos ser amados, sino que aunque no lo merecemos, nos ama. Nos invita todavía a amar a nuestros enemigos como Él lo hace en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él nos invita a amar como Cristo ama, como Dios que lanza la lluvia sobre los campos de los buenos y de los malos y hace brillar el sol sobre los buenos y los malos. Él nos invita a amar como Él nos ha amado, hasta dar la última gota de sangre por nosotros. Él dice, no hay quien ame más a su amigo que el que da la vida por él, pero Cristo da la vida no solamente por sus amigos, sino por los que no lo son. Entonces nos invita a amar de una forma indiscriminada, amar a todo mundo como Cristo nos ha amado. Es un paso mayor que el paso del mandamiento de ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahora, no solamente como te amas a ti mismo, sino como Cristo nos ha amado. Es un paso más grande. Ujú. Muy bien, padre. Tenemos otra pregunta sobre lo que nos platicó del padre Adam Cota. Nos preguntan que si el padre regresa como sacerdote activo y otra pregunta más, a ejercer su ministerio sacerdotal de consagrado. Claro que sí. Mira, el padre Adam Cotas nadie lo corrió. Él se separó de la iglesia. Se le estuvo invitando a que regresara. Al no querer hacerlo y al salir de la fe católica, se hizo el decreto de parte de la diócesis de Las Vegas de su excomunión. Es decir, no es que la iglesia lo excomulgue, es que él se salió de la comunión de la iglesia. Entonces el decreto está fuera de la comunión de la iglesia. Eso es la excomunión. Ahora, la excomunión está reservada al Papa o a los obispos. En ese caso, el obispo puede levantar esa excomunión, pero el orden sacerdotal es para toda la vida, esté dentro de la iglesia o no. Hasta en el infierno mismo será sacerdote. El sacerdote es para siempre. Entonces, al levantarse la excomunión,
y ser integrado dentro de la diócesis al servicio porque el obispo le ha levantado la excomunión, entonces puede integrarse nuevamente con su sacerdocio y seguramente la condición que le pusieron es de que públicamente pidiera perdón, cosa que hizo en ese video, en el cual pide perdón y que explica realmente su error y que invita a los que lo siguieron a regresar a la fe católica y que lamenta mucho el haber confundido a la gente y haber confundido a quienes lo seguían. E invita a todos a formar parte de la comunión de la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Apostólica Romana, siguiendo las enseñanzas y la fidelidad al Papa y a los obispos. Entonces, por eso regresa como sacerdote a ejercer su ministerio. Muy bien, padre, gracias. Tenemos otra pregunta por parte de nuestros amigos Pedro y Toñita Estrada, que nos envían saludos y dice, pregunta, ¿alguna vez el gobierno de México quiso controlar la religión católica y quedar más o menos como Inglaterra? Sí, de hecho, Plutarco Elías Calles exigió una ley Calles de 33 artículos en el cual decía que los edificios de la iglesia y las propiedades pasaban a ser propiedad federal, que los sacerdotes no podían tener propiedad privada, que en tanto que los sacerdotes eran fieles a Roma, eran considerados extranjeros y por lo tanto no tenían derecho a voto ni a votar, que el gobierno debía de recaudar todas las limosnas que se recogieran y equitativamente el gobierno daría su salario a los sacerdotes que serían registrados como empleados federales. Y se decía que ningún sacerdote ni religiosa podrían vestir con hábito o con sotana o con distintivos clericales, que los servicios religiosos se reducían dentro del templo y que no podía haber procesiones ni manifestaciones religiosas en la calle. Y por otra parte, los sacerdotes no tienen derecho a dar clases ni a hablar en público, y eso surgió y continuó hasta Carlos Salinas de Gortari, que Carlos Salinas de Gortari lo que hizo fue restituir los derechos de la iglesia. Fue algo bueno que hizo Carlos Salinas de Gortari. Antes de Carlos Salinas de Gortari, cuando yo empecé en la XCW con Janet Arceo, en el mundo de la mujer, y tenía otros programas, Pulso de la Tarde, Buenas noches, buenos días, etcétera. Gobernación me cortó de plano, porque no podía aparecer el padre Jorge Román. Entonces tuve que regresar como el licenciado Jorge Román. Me preguntaban, ¿y eres licenciado? Les enseñaba mi licencia de manejar. Claro que sí, soy licenciado, tengo licencia de manejar. Bueno, pero eso fue antes de Carlos Salinas de Gortari. Por otra parte, Plutarco Elías Calles, para decir que no estaba en contra de la religión, él creó la Iglesia Católica Mexicana, que impuso al patriarca Pérez como encargado de la Iglesia Católica Mexicana, en el cual todavía hasta hace poco estaba cerca del aeropuerto, después de la Iglesia de los Santos Reyes, había una iglesia que era la Iglesia Católica Mexicana. Ya no la he visto últimamente, no sé si la tiraron o demás, pero el patriarca Pérez era el encargado y el jefe de la iglesia era el presidente. Así que menos mal que Andrés Manuel López Obrador no sabe de historia, sino que él se la inventa, sino ya estaría dirigiendo la Iglesia Católica Mexicana él. Pero el presidente sería el regidor de la Iglesia Católica Mexicana, que es una iglesia cismática, más bien que ha sido creada por un hombre y no por Cristo. ¿Ok? Muy bien, padre, mucha información que desconocíamos. Sí, Ochoa le dice bendiciones y buenas tardes, saludos al padre Jorge. Mi pregunta es, ¿cómo se hace la consagración a María? Gracias. Bueno, hay muchas asociaciones como las Hijas de María o como
Legionarios de María, etcétera, que son congregaciones laicas y que se consagran mediante una oración y mediante una celebración, normalmente ante un sacerdote, y se consagran a María de diferentes maneras. Por ejemplo, también el imponerse el escapulario de Nuestra Señora del Carmen es una forma de consagración, y que viene la imposición, no es solamente la bendición del escapulario, sino la imposición del escapulario, en el cual se compromete a las diferentes condiciones que se piden a quienes lleven el escapulario de la Virgen del Carmen. Y de la misma forma, las diferentes congregaciones laicas que se consagran a María. Entonces viene un rito de consagración, normalmente se hace ante un sacerdote, ¿ok? Muy Pero bien, padre. individualmente, personalmente, te puedes consagrar a la Virgen María, y lo que recomiendo mucho a los muchachos, a los que andan de novios y novias, de amigos con derechos, de, de tener sexualidad sin tener una responsabilidad, y que el problema es para ellos o para ellas el poder contenerse. Digo, conságrate a la Virgen María, consagra tu castidad, y que ya dentro del sacramento del matrimonio, con la persona adecuada, con el hombre adecuado que quieres vivir todo el resto de tu vida, o la mujer que tú crees que la vas a amar y ella te va a amar el resto de tu vida, entonces conságrense en el sacramento del matrimonio. Y esa sexualidad es bendita por Dios para estar abiertos al don divino de la vida, de la procreación. Fuera del matrimonio es una búsqueda egoísta de placer y de falta de respeto a ese plan de Dios. ¿Ok? Muy bien, padre. Padre, una pregunta dentro de la misma. La consagración que hacen a los niños chiquitos cuando el 2 de febrero, si una niña o un niño ya están consagrados, después hay que consagrarse nuevamente. Mira, estás hablando de la presentación, que se aprovecha con la presentación del niño Jesús al templo el 2 de febrero, pero puede ser en cualquier momento. La tradición es de que como la Virgen María a la edad de 3 años fue consagrada al templo, a Dios, y que fue puesta a custodia del sacerdote que colaboraba en el templo, que era el esposo de la prima de María, que es Elizabeth. Él era Zacarías. Entonces, por eso se le consagra. En el caso de la Virgen María, es porque todo niño nacido de una mujer estéril y de avanzada edad es consagrado a Dios, como lo fue Juan el Bautista también, y como lo fue Sansón, y como lo fue Ezequiel, eh, que, y otros profetas que nacieron de una mujer mayor. Entonces se les consagra a Dios y al servicio de Dios. Por ejemplo, Sansón fue juez en Israel, y otros fueron profetas, y Juan el Bautista fue el profeta del Señor, el que prepara el camino al Señor. Su cabellera no puede ser tocada por la navaja, deben de llevar una dieta especial. Juan el Bautista no probaba vino ni bebidas fuertes, sino que se alimentaba de langosta. Uy, me encanta la langosta con mantequilla. Es más, ahorita aprovechando que estoy en Reno o en Carson, voy a ir a la Red Lobster, que venden unas langostas muy sabrosas. No, la langosta que él comía no era esa, la terminó, digo, a la mantequilla, sino que eran chapulines. Que por cierto, el otro día comí chapulines con Janet Arceo en la comida oaxaqueña, muy sabrosos. Así que Juan el Bautista se alimentaba de chapulines y miel silvestre. En el caso de la Virgen María, ella pues no llevó una vida como Juan el Bautista, los profetas, pero sí fue consagrada al templo, y donde recibió una formación religiosa hasta la edad de 15 años, en que estaba destinada a contraer matrimonio con José. Y de esa manera se consagraron José y María al servicio de Dios
virginidad propiamente, y José acepta a María como su esposa y acepta al niño Jesús como su propio hijo. Entonces, recordando que María a los 3 años fue presentada al templo, a los 3 años de edad un niño ya empieza a tener conciencia social de lo que le rodea y puede empezar a aprender de Dios. Yo he tenido acólitas de 3 años de edad que con mucho gusto sirven a Dios en la misa y tienen conciencia de que están sirviendo a Dios. Entonces, a la edad de 3 años se les presenta a los niños al templo para ser consagrados ante Dios. Pero también la presentación se da recién nacidos, la primera vez que se lleva al templo para consagrarlos a Dios. Ojalá que esa primera vez ya fuera para ser bautizados. Y pues vienen otras presentaciones, que es la confirmación, que es los 15 años, que es consagrarse a Dios en todo momento, nunca es tarde. Así que es la presentación que se hace a los niños ante Dios para consagrarse, pero más que la responsabilidad de los niños es de los papás y es de los padrinos, de cuidar que esa consagración o esa presentación al templo continúe en su diario vivir y ellos dando ejemplo a sus niños. ¿Ok? Muy bien, padre. Aclarada la duda. Tenemos otra pregunta aquí de Pedro y Toñita. Dice que es un aporte a quienes escuchen la radio. Nuestros hermanos no católicos discuten que San Ignacio de Antioquía fue cristiano y no católico, pero fue él mismo quien llamó a la Iglesia Católica en el año 107 después de Cristo. ¿Quiere agregar algo más, padre? No, exactamente. De hecho, la palabra católica significa universal y eso es lo que da la característica por San Ignacio de Antioquía de abrirse, o sea, de que es el testimonio de San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, de los paganos, que viaja a todo el mundo antiguo para evangelizar y para anunciar que Cristo no vino solamente para los descendientes de Abraham, sino que la salvación es universal, católica. Es el signo del Vaticano, las columnatas que surgen de la Basílica de San Pedro representan los brazos de la Iglesia abrazando al mundo entero. ¿Ok? Ese es el término católico. Muy bien, padre. Pues en cuestión de preguntas es lo que tenemos. Si nos quiere agregar algo más usted para en este programa. Hasta ahorita en los comentarios que tenemos aquí es todo lo que nos ha llegado, pero si usted nos quiere agregar algo más. Te agradezco mucho. No, mira, estoy aquí voy a hacer mis compras, no voy a decir el nombre, pero nada más échenle ojo. Ok. Vine aquí a un supermercado. Que tengo que hacer mis compras aquí en la civilización antes de irme a mi pueblito. Y tengo que irme rápido porque tengo que llegar para la hora santa que vamos a tener. No es cierto, no tenemos hora santa. Tenemos la Santa Misa y luego tengo la reunión con los chavos que van a recibir la confirmación y con los papás. Entonces tengo que preparar todo eso. Así que me falta todavía 3 horas de camino. Tengo que apurarme para llegar a tiempo. Así que me ha dado mucho gusto de estar con ustedes. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. Dios mediante, ya mañana estaremos transmitiendo desde Mammoth Lakes nuevamente. ¿Okay? Muy bien, padre, se le fue el audio, pero entendemos que nos va a dar la bendición. Claro algo pasó, pero le damos 10 minutos de tiempo para... Sí, no, le damos 10 minutos para que haga sus compras. Ahí somos bien generosos también y pues estos 10 minutos son para usted. Que Dios Todopoderoso les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Muy bien, padre. Gracias, padre, que le vaya bien y pues que Dios lo bendiga también a usted. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.